¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el chef José Castillo y estoy muy contento, estoy muy emocionado porque vamos a hacer una receta. ¿Les gustan los rollos de canela? A mí me fascinan. Y siempre he pensado, ¿por qué no hacer un pastel de rollo de canela? ¿Por qué no hacer un gran rollo de canela así enorme, chonchote? O sea, como lo agarran los niños un rollo, que uno lo ve que es la manita así chiquita y el gran rollo, ¿por qué no hacemos uno así? Lo vamos a glasear de forma normal, les voy a enseñar cómo se tiene que embonar para que quede un gran rollo y va a quedar una recetaza, así que pongan muchísima atención. Bueno, muchas personas de ustedes me dicen, oye, qué buen contenido, muchas gracias, me ha servido un montón. Sinceramente, ¿me quieres agradecer de corazón? Entonces yo te voy a pedir estas tres cosas que son muy importantes para mí, que es un total agradecimiento. Número uno, este enlace de este video ponlo en tus grupos de WhatsApp y de Telegram. Tú no sabes a quién puede ser de bendición que necesite esta receta para comenzar un negocio e incrementar un poquito más las entradas de dinero en su casa. Entonces, porfa, nada más agarra el link y lo pones en tus grupos, que todos tenemos 3, 4 grupos, aunque sea. Y se los dejas a cada grupo, ¿sale? Oigan, ahí les dejo la receta del chef José, igual a alguien le sirve. Nos vemos, que tengan buen día. Ya, se lo mandas, ¿sale? Y ya con eso, para mí ya me diste las mayores gracias posibles. Quiero saber si te están gustando estos videos, qué quieres aprender, déjame en los comentarios tus opiniones y todas las cosas que, oye, ¿sabes qué? Me salió, pero me salió un poquito más bajo, oye, me salió increíble, oye, este es el molde real. Cualquier cosa yo siempre estoy respondiendo. Entonces para mí es muy importante tener ese contacto contigo. Y lo más padre, sobre todo en las plataformas, es el like. Tú le das like a este video y entonces el algoritmo se empieza a trabajar y va a ser mucho más fácil para las personas que están buscando una receta de rollos de canela que esta aparezca en los primeros lugares. Entonces, like, que tú compartas la receta y que me dejes tus comentarios es el mayor agradecimiento que me puedas dar. Vamos a poner mucha atención a los ingredientes, por favor. Vámonos entonces con los ingredientes. Para la masa necesitamos 450 gramos de leche. Puede ser leche entera, ¿vale? Sin ningún problema. 120 gramos de mantequilla, 70 gramos de azúcar. Azúcar, yo les recomiendo que sea azúcar blanca, la refinada, ¿vale? Si quieren meterle mascabado, puede ser, solamente que va a tornar a hacerse café, se va a oxidar, entonces, ojito. Después nos vamos con 70 gramos de miel de abeja siempre. Quieren cambiar a otra miel, lo pueden lograr, pero no hay como que tenga este saborcito a miel de abeja. Después 27 gramos de levadura fresca. Si no tienen levadura fresca hay que dividirlo entre 3 y lo que salga va a ser de levadura seca, ¿vale? Después 1 gramo de sal, esto simplemente va a ser para sellar y enaltecer algunos sabores. Y después nos vamos con 4 gramos de polvo para hornear, ¿vale? Esto lo vamos a mezclar y vamos a tener algo precioso. Para nuestro relleno vamos a necesitar 190 gramos de mantequilla, 150 gramos de azúcar mascabado y 6 gramos de canela, ¿vale? Va a quedar potente de canela. Y bueno, después para nuestro glaseado, una vez que termine y repose, necesitamos 200 gramos de azúcar glass. Vamos a utilizar 30 gramos de leche, sí, de leche, y 12 gramos de miel de abeja nuevamente, ¿va? Entonces, a ponernos a hacer este pastelazo. Bien, vamos entonces con la receta. Yo acá tengo la levadura fresca. Nosotros tenemos una tienda de materias primas. Al final les voy a dejar el link, ¿vale? Para que puedan entrar. Y aquí tenemos muy buena levadura. Yo lo que les recomiendo es que la troceen así un poquito más, que la hagan así más como polvito, si le quieren llamar ustedes así. Y se lo vamos a echar a nuestra leche. ¡Zas! Ahí lo vamos a dejar. Bueno, por otro lado vamos a poner nuestras harinas. Recuerden, siempre las harinas tienen que estar cernidas, ¿vale? Esto va a ayudar a que tenga una mejor absorción, que crezcan mejores nuestros pasteles. Hay muchas cosas que dan beneficios. Nos vamos por los polbuquis para hornear. Tenemos aquí el guamacito de sal, azúcar. Después la mantequilla vean cómo está. Esto tendrá que ser a 15 minutos de que la pesamos y cortamos. Está suavecita, no está pomada, pero sí está suave, ¿va? Entonces, para que tengan en cuenta que no tiene que estar recién sacada del refrigerador, ¿no? Entonces, para que tenga un trabajo. Entre más dura esté, más le va a costar a la máquina incorporarla y solamente la masa también le va a costar el absorberla. Después nos vamos con nuestra miel de abeja. Vamos a darle por acá.
Queda bien rica esta receta, ¿eh? Listo. Y después nos vamos ya con la leche. Esto se llama método directo. Todos los ingredientes van de un solo tajo. Y listo. Y aquí les recomiendo que empecemos con nuestro gancho. Vamos a poner nuestro gancho. Y aproximadamente son de 10 a 12 minutos a una velocidad media. Y vamos a comenzar. Listo. Ahí está, vean. La masa ya se despegó bien del bowl. Tardó más o menos 13 minutos y estoy en velocidad 4. Para que vean que no le metí caña y así súper dura y vean qué bonita queda la masita. ¿Sabes? Vamos a hacer así, se despega bien, se despega fácil. Y entonces ahora lo vamos a llevar a la fermentación. Ahora vamos a separar aquí. Y vamos a hacer así. Vamos a hacer algo que se llama método Bertinet, en donde yo le hago así y le hago acá. Le hago así y le hago acá. Le hago así y le hago acá y ya nada más voy juntando. Ven qué bonita está la masa, está bien bonita, bien linda. Sí. Hay que apretarla, ¿eh? Esta parte de apretar hacemos que la levadura haga su trabajo. Ahí está, miren qué bonita, ¿eh? Qué chula. ¡Oh! Ok, entonces lo vamos a llevar a un bowl, lo vamos a tapar y nos vamos 40 minutos. Ojo, yo ahorita estoy en un ambiente que es frío, ¿sí? Si ustedes viven en una zona caliente se va a tardar menos, y si viven en zonas que son más frías que la Ciudad de México se van a tardar más. Hay que irle midiendo el agua a los camotes, tiene que duplicar su tamaño, es lo más importante. Bien, vamos entonces, mientras que está haciendo nuestra masa, vamos a hacer nuestra mezcla de caneluki. Vamos a ponerla así, la azuquita y después la canelita. Aquí le pueden cambiar, si no quieren canela, le ponen café, también sabe bien rico, ¿eh? El chiste es que quede bien. La mantequilla está pomada, quiere decir que no está recién salida del refrigerador, está suavecita un poco. Y vamos a darle hasta que quede una masa, una pasta pues. Listo, ahí quedó. Entonces ahorita lo vamos a retirar, lo vamos a guardar para que una vez que ya esté nuestra masa fermentada empecemos a trabajar y la ponemos de relleno. Súper, vean qué bonita está la masa, bien chula. Este es el plástico film que es con el que llega la masa y tenemos que taparlo y se va a fermentar. También bonita, la verdad es que es una recetaza. Estoy seguro que les va a servir mucho a ustedes. Mira qué bonita. Mira. Belleza de bellezas. Entonces acá lo que vamos a hacer es poner un poco de harina. Ponerlo aquí de este lado. Poner un poquito de harina arriba. Y un poquito de harina acá. Bueno, entonces ya desde aquí se empieza a dar forma. Quitamos relojes siempre cuando estemos trabajando ya con masas. No queremos ahí que exista una contaminación cruzada. Vamos a hacerle así. ¿Va? Entonces aquí yo ya voy ponchando. Hacerle aquí. Harina a nuestro rodillo y vamos haciendo. Aquí ya se poncha muy bien el gas, empieza a desgasificar. Y en lo posible es de tratar de hacer lo más rectangular posible. Y ahora sí, vamos a utilizar nuestro relleno.
Listo, ya lo tenemos, está por todos lados. Sí, vean que llegue por todos lados porque luego esas esquinitas donde no hay, queda gachón y no me gusta. Esta es una bicicleta, se los presento. Esta bicicleta es como tener muchos cuchillos en uno para sacar líneas ya procesadas de corte. Yo estoy midiendo aquí 3.5 centímetros para que cada línea o cada tajada va a ser de este tamaño hacia lo largo. ¿Sí? Si no tienen esto, no se preocupen, con un cuchillo ya está, solamente que sí hay que medir que mida 3.5. Y entonces acá el trabajo viene de este lado y empezar a cortar. ¿Ven? Así. Y listo. Esta receta les va a salir 2 pasteles, ¿vale? Para que la tengan ahí en cuenta. Aquí vamos a hacerla así. Y voy cortando. Tiqui, 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 tiqui. Sale. Estos que están feitos, no los vayan a tirar, por el amor de Dios. ¿Sale? Lo usan y hacen un rollo de canela en un moldecito aparte y ya queda. ¿Sabes? Entonces, vamos a hacer aquí. No pasa nada. Nos quedamos con este. Y entonces vamos a empezar ya a enrollar. Y vamos a comenzar por el primero. Le hago así, jalo. Y empiezo a enrollar acá. Jalo un poquito y otra vez. Es solamente para darle fuerza. ¿Sí? Y quedan súper bonitos. Tiki, 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 tiki. Tiki, 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 tiki. Ah, qué chulo, mano. ¿Sí? Y aquí nos vamos a ir con este. Vean, estoy agarrando un poquito de acá y me vengo. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki. Ahí quedó. ¿Sí? Hasta aquí. Los demás los vamos a ir poniendo ya en el molde. Yo acá tengo un molde. Ajá. Yo tengo papel estrella, tengo afloja todo también y se lo voy a poner acá en el centro. ¿Sabes? Y aquí voy a ir rellenando con mis cestas. Entonces vamos a tomar por acá. Entonces, vean. Vamos a irle dando así. No sé si aquí se ve, ¿sí? Entonces yo tomo de acá un poquito y me voy yendo. Y lo voy metiendo. Así. ¡Ijiji! Y con 4 es más que suficiente. Porque esto va a crecer. Ojo, va a crecer. Entonces vamos a darle chance que crezca. Yo presiono, sobre todo en el centro. Y nos vamos 40 minutos a fermentación. Les digo, sirve para 2 pasteles. Esto va a generarse para acá y va a levantarse. Tapado, por favor, 40 minutos. Oigan, les tengo una gran noticia. ¿Te gusta la pastelería? ¿Te gusta la cocina? ¿Y te gustaría estar con un grupo de personas que aman tanto la gastro como tú? Pues nosotros tenemos una parte de suscripción en mi cuenta de Instagram. Cada semana tenemos un reto distinto en donde ellos están elaborando desde la comunidad de su casa. Hay personas que luego no preparan, no pasa nada, no es obligatorio, pero están aprendiendo. Tenemos un chat en donde todo el día estamos comunicándonos qué fue lo que sucedió, cómo nos fue en la receta, que si tuvimos problema o que fue muy buena el resultado. ¿Vale? Esta suscripción tiene un costo menos de 3 pesos diarios y te la vas a pasar muy bien y sinceramente créeme que cada vez somos más personas que nos está gustando, que estamos aprendiendo y estamos desarrollando más nuestras habilidades al cocinar. Así que, ¿qué estás esperando? Te invito a que vayas a mi cuenta de Instagram y te suscribas. Realmente es algo que vas a agradecer, te la vas a pasar muy bien y nuevamente vas a activar todos esos conocimientos de pastelería y lo vas a llevar a otro nivel. Bueno, aquí lo tenemos. Ya fermentó 45 minutos. Vean cómo está. Ajá, llega a todos lados. Yo lo que les recomiendo es que presionen acá un poco. Entonces va a llegar bien el mismo tamaño
a todo el pastel, porque si no se va a hacer cónico y yo no quiero eso. ¿Sí? No mucho, no le van a hacer ahí, no, es leve, así. Ajá. Y ahora sí nos vamos al horno. 180 grados por 40 minutos. Van a ver qué belleza va a salir desde acá. Ajá. Le voy a poner aluminio en la parte de arriba. Y cuando haya pasado esos 40 minutos, lo voy a destapar, le voy a dejar 5 más solamente para que se dore y listo. Listo, vamos a hacer nuestro glaseado mientras tanto. Poner azúcar glass. Leche, hay glaseados que llevan agua, que llevan limón, en este caso leche, le va a dar una textura bien bonita, como transparentosa. Entonces es otro tipo, para que conozcan de otras cosas, ¿no? Vamos a poner ahí miel y le pegamos, ¿vale? Y vamos a ir mezclando. Poco a poco nos va a quedar una pastita y va a quedar muy linda. Ahí quedó, vean la textura. Ajá, la fluidez es importante. ¿Sí? Esto lo van a hacer cuando haya salido su pastel si quieren. Y si no, lo pueden hacer un día antes, pero que quede tapado. Si ustedes lo dejan destapado, se va a empezar a secar esto y se va a hacer duro. Entonces hay que tener cuidado con ello. Entonces ya dirán en qué momento, conforme la producción que tengan, es mejor o más viable y ya lo tienen. ¿Listo? Queda súper fácil. Listo, vean esta joya, ¿eh? Ya salió del horno, ya reposó. Lo estoy tocando y no está ni tibio, vamos, ¿eh? Ya está a temperatura ambiente. Entonces ahora sí es donde vamos a nosotros a poder hacer esto. Vamos a sacarlo. Aquí utilizo el plato en donde va a ir, o la base en donde va a ir. Le doy vuelta. Y esta estética es súper bonita. ¡Ya sí! Está precioso. Pero todavía le vamos a poner ¿cómo se llama? Nuestro glaseado. Entonces, de igual forma, siempre que yo tengo mi glaseado, utilizo la espalda de mi cuchara y vamos a ir sirviendo. Es una capita, tiene que entrar todo, ¿eh? Eso sí. Queda súper bien, así hasta terminarlo. Bueno, ya lo tenemos y ahora vamos a presentar. Miren qué bonito queda, caray. Qué chulo. Entonces vamos a poner acá unas decoraciones así, que se vean bonitas. Vamos a ponerlo de este lado. Mira qué chulo. Bien bonito. Cerramos con la firma de la casa. Ahí tenemos un pastel de rol de canela que queda buenísimo. En el corte se va a ver los diferentes puntos y queda una chulada. La verdad, esto es para 10, 8 personas. De esta receta que les acabo de regalar, les van a salir 2 pasteles, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Y queda súper bien. Bien, otro detalle, son 800 gramos de harina, que se me olvidó decírselos al inicio. 800 gramos de harina. ¿Qué preparamos el día de hoy? Hicimos este pastel rollo de canela que es lo máximo, súper tierno, un sabor espectacular. En la presentación súper fácil de hacer y sobre todo va a ser bueno para su emprendimiento. Ojo, si quieren materias primas les dejo aquí el link. En nosotros tenemos libros, tenemos materias primas, tenemos moles. Si quieren libros, pídanlo ya firmado, yo se los firmo y se les envía. ¿Sale? Entonces es muy buena idea, siempre hay muy buenos productos y tenemos lo mejor que puede dar la República Mexicana. Y si quieren saber cómo se hacen estas decoraciones de chocolate, les voy a dejar el video acá, de este lado, para que vean cómo se hacen las decos de chocolate que quedan súper fregonas, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo, denle like, compartan este link en sus grupos de Telegram y de WhatsApp y por favor, escríbanme, ¿les gustó? ¿Qué quieren aprender? Yo lo estoy leyendo. Nos vemos.